Buenos Buen días. día, buen día. Michael, ¿cómo es tu nombre? Michael. Michael, sí. Michael, ¿te recibiste el reenvío? Ah, sí, sí. Bueno, tenés unas cuantas cosas para corregir, ¿no? Sí, La falta, lo decimos, estamos solos. La falta de ortografía, tené en cuenta eso. sí, Este, me falta un poco de corregir esas cosas. y después Empédocles no está en el programa. No está mal que lo pongas. Ah, El texto es Heráclito y Parménides, y bueno. va, Y pero tenés que vi, citar, si vos citás, tenés que entrecomillar la cita ujú, y como al pie de página o en la misma página decís, lo saqué de tal autor, de tal año, de tal página y después en la bibliografía ok. pones el nombre del autor, el título, el año, la editorial, el traductor, ¿no? Eso es las Ok. normas. Yo no soy muy riguroso en eso porque lo que importa es que escriban el texto, ¿no? Qué bueno. Bueno, Bien, eh, tocaba hoy, o toca hoy, ya estamos finalizando la crítica de la razón pura, tratar sí, en particular la dialéctica trascendental, ¿no? El otro día trazamos un panorama, vamos a retomar esto ahora, muy bien. y luego vamos a tratar en particular las críticas que hace Kant a la psicología racional, a la cosmología racional y a la teología racional. Y eso, digamos, cuando tratemos esto, sobre todo el tema, sobre todo no, en particular el tema de la cosmología racional, vamos a abrir el puente que conduce desde la filosofía teórica a la filosofía práctica, o sea, de la crítica de la razón pura a la crítica de la razón práctica. Buen día Carolina, buen día Abril, buen día Gastón. Buen día. Creo que hacen 2 grados de Buen día. sensación térmica. Esa es una de las pocas Hace, ventajas que tenemos, que da la ujú. virtualidad, que no hay que ir a morirse de frío a Montes de Oca. Hace frío y ahí atrás tiene un ventilador. Ajá. Sí, está ahí porque es un recuerdo del verano. Ah, ex- No lo usamos. extraña. Ahora no se usa. Pero bueno, detalle, detalle a tener en cuenta. Bueno, decíamos entonces del tema nuestro de hoy, que es la dialéctica trascendental. ¿Por qué le llama dialéctica? Porque a diferencia de la consideración platónica, que la dialéctica es, recuerden, la aptitud para poder deslizarse en pro del conocimiento en el orden de las ideas. Aquí dialéctica está tomada en un sentido peyorativo, como una forma ilusoria de búsqueda de la verdad. Más o menos el otro día dimos un esbozo del diseño de por qué Kant se refiere a los razonamientos, ¿sí? Decíamos que es una vocación de la razón la búsqueda de una unidad última, que esa tendencia a la unificación no es una prerrogativa exclusiva de la razón, sino que la encontramos, digamos, como una forma piramidal desde lo múltiple de la sensación, es unificada en los conceptos empíricos. Y los conceptos empíricos son unificados en las categorías. Bien, esa misma tendencia a la unificación se verifica de un modo más expreso, pero que no tiene un valor cognoscitivo propio en la razón en sentido particular, ¿no? Digo en sentido particular porque cuando hablábamos de crítica de la razón pura, ahí razón significa todas las capacidades cognitivas en su aspecto trascendental. Pero razón tiene un sentido específico, que como Kant la llama es la facultad de lo incondicional. Esto es la búsqueda
a partir de las condiciones de un incondicionado último. Esos incondicionados últimos, ya lo hemos dicho, son las ideas. Pero son pensadas pero no conocidas. Cuando digo pensadas y no conocidas, es cuando es conocido una representación, se refiere a un objeto. Cuando es pensada, esa representación no tiene una referencia objetiva corroborable, esto es, alma, mundo y Dios no son objetos. Sí son representaciones, y son representaciones, recuerden, puras, pero de la razón, no del entendimiento. Y no es una, digamos, una malformación de nuestro aparato cognoscitivo esta tendencia de la razón, sino que es justamente la búsqueda de una unidad última. Desde Parménides hasta ahora, recordarán o tendrán en cuenta ustedes que el conocimiento necesariamente exige o tiene como nota esencial la unificación. Y esa unificación es lo que está en el principio de identidad dicho por Parménides, y es el principio que rige el conocimiento cuando busca una ley para establecer el modo de ser de un fenómeno, o de un grupo de fenómenos. O sea, sin unidad no hay de ninguna manera, no es concebible el conocimiento sin la unidad. Podrá haber atisbos, intentos de disolver esa tendencia a la unificación, pero no, hablo, por ejemplo, la física cuántica, como que ya no hay una unidad de base que condicione todos los fenómenos, sino que hay cierta dispersión en los fenómenos, ¿no? Pero a un nivel que parecería no determinante en lo que hace al conocimiento científico, ¿no? Normal, digamos, no el de las micropartículas. Bueno, pero eso no es un tema kantiano. Aquí lo que tenemos que considerar es que la razón, por naturaleza, busca la unidad última del conocer. Y el conocer, como ya lo hemos apuntado, se verifica en tres órdenes. O es el conocimiento, o es el fenómeno de lo que ocurre fuera de nosotros, y ahí está la idea de mundo, de lo que sería la unidad última del sujeto, que sería la idea de alma, y después la unidad del conocimiento en total, que sería la idea de Dios. Y que dijimos también que esas tres ideas surgen de aquellas categorías que implican un enlace de representaciones. Y son esas que estudia Kant en la analítica de los principios, como las analogías de la experiencia o las categorías de la relación, que son sustancia y accidente, causa y efecto y acción recíproca. De esas tres categorías surgen tres grupos de silogismos, que son los silogismos categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Y recordemos también, perdón por todo esto, yo lo digo y es abrumador, recordemos que todo esto, o sea, este grupo de categorías son las que están enlazadas íntimamente con el tiempo, ¿no? Permanencia, sucesión y simultaneidad. El asunto es que lo que propone Kant es que todo enunciado, sea el que fuere, podría ser considerado como la conclusión de un silogismo implícito. Y como decíamos que un silogismo, para estar bien constituido, bien construido, que sea válido, el término medio debe aparecer en las premisas, nunca en la conclusión, y la conclusión debiera ser la unidad del término menor con el término mayor. Entonces, una afirmación cualquiera, por ejemplo, acerca del mundo, ¿no?, que sería un silogismo hipotético, habría que encontrarle el término medio. Y ese término medio lo que haría sería construir un silogismo, pero en un sentido ascendente.
como el silogismo es un razonamiento deductivo, el orden de los silogismos ascendentes o prosilogismos será siempre en la búsqueda de una noción cada vez más abarcadora. Es como si Kant hubiese descubierto un secreto que estaba en la, digamos, en la entraña o en la intimidad de la razón, y ese secreto es el que devela el procedimiento que sigue la razón para constituir esas nociones últimas de alma, mundo y Dios. Porque tengamos en cuenta que si alma, mundo y Dios no tienen referencia objetiva corroborable, deberíamos considerarlas, como hace Descartes, como ideas innatas. Pero también dijimos que si Kant admitiese la existencia de ideas innatas, toda la estructura de la crítica caería, porque no se cumpliría el principio que dice todo conocimiento comienza con la experiencia, aunque no todo conocimiento derive de la experiencia. Esto es alma, mundo y Dios. En la medida que no vienen de la experiencia, deberíamos considerarlas como ideas innatas. Por eso digo que caería la estructura de la crítica. Entonces, no es que sea un subterfugio, sino que Kant descubre cuál es el, hasta ese momento, secreto, procedimiento que sigue la razón para constituir lo que es su propósito último, la búsqueda de la unidad absoluta del conocimiento. ¿Vamos bien? No me Sí, sí. ¿Me dicen sí como un automatismo? Bueno. Decíamos también la clase pasada que vieron que puse el texto de Jefe, ¿no? Otro Jefe que se llama Kant, que ayer lo estuve mirando, está muy bien ese libro, ¿eh? ¿Lo vieron? Está lo puse en el campo. El otro aspecto que debiéramos considerar acerca del orden de lo metafísico, recién hasta ahora hemos hablado de la metafísica como un asunto que critica Kant, pero no hay que dejar de lado que digamos, la fuente y el origen de la metafísica es lo metafísico. Y eso, lo metafísico, es algo que anida en lo íntimo del alma humana y que significa o que implica que el orden fenoménico no satisface las más profundas, verdaderas, podemos decir, anhelos de lo humano, que es la búsqueda de una respuesta a las cuestiones esenciales. O sea, ¿existe Dios? ¿Hay, digamos, podemos pensar que existe otra vida? ¿Podemos suponer, podemos conocer si efectivamente hay justicia cósmica, digamos, que son castigados los malos y son premiados los buenos? Ese tipo de preguntas claramente no puede responderlas la ciencia. La ciencia no las puede responder porque la ciencia, solo se ocupa del orden de lo fenoménico. Y como sabemos, el orden de lo fenoménico siempre se muestra como fragmentario. No hay posibilidad de unificar en una ciencia absoluta digamos, el orden de lo fenoménico. Recordemos otra vez, porque esto es importante para el aspecto moral, que lo fenoménico, y acá debemos atender a las categorías de la relación, lo fenoménico es un orden de sustancias enlazadas por la ley de la causa y el efecto, y la que sigue, que es la acción recíproca, ¿no? O sea, la simultaneidad. El orden cognoscible es el orden de las afecciones sensibles, aunque éstas sean también puras. Hablo de la matemática y la geometría, ¿no?
o las afecciones sensibles que provienen de un ente espacio-temporal. Ese es el ámbito del conocer. Y ese ámbito del conocer, insistimos, lo sabemos desde Platón, se nos da de un modo fragmentario y no es posible unificarlo en algo absoluto. Y por otra parte, como decimos, dada la fragmentariedad de ese orden, no es posible, a partir de él, responder a esos cuestionamientos o esas preguntas que son inherentes esencialmente al corazón o a lo íntimo del ser humano. Eso es a lo que Kant denomina lo metafísico. La metafísica sería como la traducción de una época determinada en términos de la búsqueda de un conocimiento científico de esas preguntas esenciales, no sé, del espíritu humano. Y lo que hace Kant entonces es invalidar a la metafísica de su época, pero de ninguna manera roza lo metafísico. Eso no es válido ni inválido, eso es un componente esencial, inherente a lo humano, a la humanidad. Bien, la otra cuestión es que sin invalidar el procedimiento que sigue la razón en la constitución de sus ideas, habíamos hecho una comparación entre lo que son las ideas para Platón y lo que son las ideas para Kant. Y el ejemplo que poníamos era una metáfora que era que en Kant las ideas son como la estrella que guía al navegante, pero en la cual jamás se desembarca. Sabemos que en Platón desembarcamos, y ese desembarco se llama noesis, ese desembarco se llama la salida de la caverna, ese desembarco se llama el momento último del ascenso descrito por Diótima en el banquete. Esa función de constituirse como un polo absoluto, atractivo, de sentido, es lo que Kant llama la función regulativa de las ideas. Y esa es la función que ha quedado en Kant. La otra, que era en Platón estaba vigente, era la función constitutiva. Esto es, el orden del espacio temporal para Platón no es sino una forma degradada del modélico orden de las ideas. Por una parte, eran principios constitutivos y además, y por eso mismo en Platón, eran principios regulativos. Bueno, en Kant los principios constitutivos son la sensibilidad y el entendimiento. O sea, en la medida que aceptemos el efecto de la revolución copernicana, habremos de darnos cuenta que el orden de lo trascendental en la sensibilidad y en el entendimiento son los que constituyen el. Pero no ha perdido vigencia para Kant la función regulativa de las ideas. Esto es, como decimos, la constitución de un polo absoluto de sentido hacia el cual tendemos, recordar a Aristóteles también, todo lo que existe tiende a esa búsqueda que tiene que ver con lo metafísico de esa, ¿cómo podemos decir?, incondicionado que son las ideas. Bueno, dicho todo esto, podemos pasar entonces a describir o contar cuáles son las críticas que hace Kant, críticas demoledoras por otra parte, a la psicología racional, a la teología racional y a la cosmología racional. O sea, Kant no se queda con la manifiesta incapacidad o ineptitud de la metafísica de conocer algo absoluto, ineptitud e incapacidad que está cifrada en el solo hecho de que para conocer algo debemos tener una experiencia sensible corroborable. Y como no las hay, ni del alma, ni del mundo, ni de Dios, podríamos decir
la metafísica no es posible como ciencia. Pero como sabemos, Kant no se detiene simplemente en describir el qué de algo, sino que se ocupa del cómo. Y el cómo es el observar, describir y diagnosticar cuál es el procedimiento erróneo que sigue la metafísica para acceder a sus formulaciones últimas. O sea, del alma dirá que es una sustancia, que es simple, que es sujeto y que es inmortal por todo eso. Por ejemplo, o mostrar a través de las supuestas pruebas de la existencia de Dios que Él no es simplemente un ente de ficción, sino un ente realmente existente. Y por último, en lo que hace a la cosmología racional, mostrar que la libertad es posible, ¿no? Que no todo es orden fenoménico. Entonces, esas son las tres agudas, sagaces, destructivas, críticas que le hace Kant a la metafísica de su tiempo. Recordemos, psicología racional, alma; cosmología racional, mundo; teología racional, Dios. Respecto, o sea, no nos vamos a introducir minuciosamente en todo esto, porque si miran lo que ocupa la dialéctica trascendental en la crítica de la razón pura, son unos cientos de páginas, ¿no? Simplemente vamos a señalar de modo puntual cuáles son las críticas que le hace Kant a estas disciplinas, ¿no? Y lo que nos dejaremos como conclusión es cuál será el camino genuino que debiera seguir la filosofía en la consideración de la metafísica. O sea, cómo seguir una metafísica, cómo constituir una metafísica. Recuerdo otro aspecto más que será relevante en un futuro inmediato, y es la escisión que establece Kant entre el fenómeno y la cosa en sí. ¿No? Todo esto está gravitando, obviamente, cuando decimos que no se puede conocer al alma, al mundo y Dios, porque no podemos conocer las cosas en sí, y no las podemos conocer porque Kant, entre otras cosas, asigna la intuición a la sensibilidad. No hay intuición intelectual, esto es, no hay una captación inmediata de algo a través del intelecto. La única manera que tenemos nosotros de captar notificaciones que provienen de fuera es a través de la sensibilidad, que como sabemos es pasiva. El concepto actúa siempre que exista un estímulo intuitivo. Esto es el aspecto activo del conocer, es el aspecto del entendimiento, o la función del entendimiento, que está constituida por conceptos. Y si bien los conceptos admiten o tienen como esencial una acción, esa acción no puede darse sino a través de la necesaria aparición de la experiencia sensible, ¿no? Recordemos que la función conceptual consiste en subsumir lo múltiple que ofrece la sensibilidad, sea empírica, sea pura. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en un momento inmediatamente posterior a esto que estamos diciendo, vamos a ver que esta escisión entre fenómeno y cosa en sí va a ser esencial en la consideración de la moral. En otros términos, carecemos de la posibilidad de conocer las cosas sino a través de su aparición sensible. Y en la medida que la aparición sensible es elaborada, modificada, digamos, transformada en objetos por la acción constituyente del entendimiento, nunca, pero nunca, podremos acceder a aquello que está detrás de los fenómenos, eso que Kant llama cosa en sí. Bien, ¿esto está claro?
¿Cómo lo llama? No se escuchó La bien. cosa en sí es ese Cosa en sí. residuo incognoscible. Como Kant lo define, es el origen desconocido de nuestras representaciones, en este caso sensibles, ¿no? Bueno, hágame alguna pregunta, aunque sea acerca del humor matinal. Vamos entonces a cómo Kant disuelve la pretensión del racionalismo, esto es de la metafísica, acerca de la idea del alma. Recordemos entonces que la idea de alma surge a partir de los prosilogismos categóricos y que constituye ese ideal fundado en la razón que obedece a su designio, a su vocación de la búsqueda de una noción última. El error de la metafísica es que esa noción última la transforma en un objeto. No es un objeto porque no hay corroboración sensible. Y además, y esto es muy importante, la razón no opera sobre la sensibilidad, sino que la razón opera sobre conceptos. Como decíamos el otro día, yo puedo decir pasto, gramínea, vegetal, ser vivo, etcétera, etcétera. Voy así buscando una noción que abarque a todo lo fenoménico. Pero la razón, en lugar de operar con aquello que sirve como control del conocimiento, que es la experiencia sensible, opera sobre conceptos. ¿Qué conceptos? Vegetal, gramínea, ser vivo, ente espacio-temporal, esos son los conceptos. Y efectivamente, ahí hay una jerarquía, como lo vimos en las ideas platónicas. Y entonces lo que hace la razón es simplemente enlazar nociones conceptuales hasta llegar a una noción última. Esa noción última albergaría, en un sentido potencial o conjetural, a todas sus descendentes. Bien, en el caso de la idea de alma, el orden de esa búsqueda de lo incondicionado remite al sujeto. Existe una noción última que habría de poder albergar todo lo que concierne al sujeto humano en cuanto tal, esa sería la idea de alma. Ahora, dice Kant que, lamentablemente, en esa búsqueda prosilogística de esa unidad última, comete un error lógico. Esto es una falacia. Ese error lógico es, o se llama, paralogismo, y consiste en que hay uno de los términos del silogismo que es tomado en un sentido diferente. Eso sería, bueno, ¿cuál es el sentido diferente que el racionalismo continental adjudica a una noción? Es la noción de sujeto. Esto es, el momento crucial es cuando el racionalismo dice el sujeto es, por una parte, sujeto de conocimiento y es a la vez sustancia. Y ahí es donde comete el error o el pecado, podemos decir. ¿Por qué? Porque sabemos que el yo trascendental no es una sustancia. No se lo puede substancializar. ¿Por qué? Porque no se lo puede objetivar. Esto es la comprobación negativa de la inadecuación de decir al sujeto o al yo como sustancia, es que si fuera una sustancia, ella, la sustancia, tiene como condición para ser conocida una manifestación sensible. Y claramente, no sé si a ustedes habrá pasado, pero nadie percibe al yo como un algo que se presente en la experiencia. Además está decir que ese yo pienso no es una sustancia, sino que es una acción. Y esa acción tiene unas cualidades muy particulares, que es una acción que en tanto se percibe a sí misma, garantiza su identidad en el tiempo. Recordemos esto que dijimos cuando hablamos de este misterioso ente que nos asiste permanentemente, que es el yo pienso,
o el yo trascendental o la apercepción trascendental, o el yo puro también, como lo denomina Kant, que tiene una doble función, ¿no? Por un lado, apunta hacia aquello que las apariciones sensibles nos notifican. Y por otra parte, apunta hacia sí mismo. Ese apuntar hacia sí mismo es lo que garantiza una, digamos, necesidad de unificación. Esto es, el yo trascendental o a percepción trascendental o yo pienso, tiene una condición insoslayable, que es permanecer como idéntico a sí mismo frente a la variación incesante implicada en las apariciones sensibles, o dicho de otra manera, en la experiencia. Hay algo que permanece idéntico a sí mismo en la experiencia y que a la vez es lo que da posibilidad a la experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque, como todos sabemos, estos que estamos hablando ahora somos los mismos que aparecimos a las 7 de la mañana en el Zoom de la clase de filosofía. ¿Cómo es que se ha garantizado esa permanencia? ¿Quién garantiza esa permanencia en la experiencia de una unidad? Sino algo que, si se perdiese en cada experiencia, sería imposible que hubiese eso, experiencia. No sé si me explico. ¿Me explico, Carolina? Sí, sí. Se nos durmió Carolina. Pero yo no sé, pero esto es, a mí me resulta fascinante. Es extraordinario eso, que pasa incesantemente en nosotros y no nos damos cuenta. O por lo menos Kant nos notifica de eso, ¿no? Como lo hizo Descartes en su momento y como lo hará Husserl unos siglos después, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza que haya una unidad en la experiencia? Y tiene que ser algo que no pasa. O sea, para que algo pase, algo no tiene que pasar. O sea, si veo pasar el tren por la estación, es porque yo no soy el tren. Sería la autoconciencia, o sea, si yo puedo nombrar conciencia a todo aquello que me va pasando, ¿no? Soy consciente de todo aquello que me va pasando. Pero para que haya conciencia de que algo me va pasando, tiene que haber algo que no pasa, o sea, que no transcurre, sino que va sosteniendo todas y cada una de las experiencias y unificándolas en esto que llamo, aunque esto no es un asunto de Kant, mi vida. ¿No? Toda mi vida es susceptible de ser una unidad porque fue siempre asistida por esta presencia permanente de la percepción trascendental. Aunque Kant no se ocupe del aspecto psicológico, claramente esa revelación de la naturaleza del yo o a percepción, o yo pienso, a percepción del yo, es el descubrimiento central para poder pensarnos como una unidad, como una mónada, si se quiere. ¿Sí? Bueno, entonces, el error que comete la metafísica en su capítulo Psicología Racional acerca de la naturaleza del alma y que busca demostrar que es simple, que es sujeto, que es sustancia y que es inmortal, fracasa porque, obviamente ellos, los metafísicos, no lo sabían, no o consideran al yo como una sustancia. Y Kant demostró en la deducción trascendental de las categorías que ese yo pienso no es ninguna sustancia. En principio nosotros quedémonos con la justificación de que no es una sustancia, es que si lo fuera, habría de mostrarse en una expresión sensible, empírica o pura. Pero la única cosa que no se puede objetivar es el yo, porque es la instancia objetivante. Entonces, yo puedo de algún modo inferir cuál es la naturaleza de ese yo pienso
por los rastros que ese yo pienso va dejando en la experiencia. ¿Cuáles son esos rastros? El hecho de que la experiencia se autoconstituya como una unidad. Esos son los rastros. O como decíamos el otro día, creo que lo decíamos, si yo recuerdo, el solo hecho de recordar implica que aquello recordado, que en algún momento fue experimentado, contiene en el recuerdo a ese yo que experimentó lo que ahora recuerdo. ¿Por qué? Porque si no yo no podría desplegar el recuerdo en el orden en que yo supongo que se dio. No, el yo no se basa en la experiencia, sino que el yo es el fundamento de la experiencia. Justamente al llamarlo yo trascendental está diciendo que no viene de la experiencia, sino que es la condición de posibilidad de la experiencia, hasta tal punto que las categorías no son sino formas explicitadas de la función del yo. Son articulaciones, son dependientes del yo. Como dijéramos, aunque quizás la metáfora no sirva, la tarea de la constitución del mundo está a cargo de las categorías. Más que del discernimiento de la existencia de la experiencia. Recuerden ese apotegma, una palabra muy vieja, que dice, aquello que hace posible la experiencia no proviene de la experiencia. Claramente yo puedo discernir en el orden de la experiencia determinado algo y a prestarle atención a ese orden, a ese algo descubierto, escudriñarlo, podemos decir, sopesarlo, reflexionar, pero todas esas funciones de sopesar, escudriñar o reflexionar son funciones que provienen del yo. O sea, más que el yo pienso sea la posibilidad del discernimiento de la experiencia, es la posibilidad, en principio, de que haya experiencia. Y por supuesto, si hay experiencia, es posible el discernimiento, pero ese discernimiento es una función que debe provenir necesariamente de ese yo pienso. Simplemente ustedes hagan el ejercicio de reflexionar, ¿no? O sea, reflexionar esto de volverse sobre uno mismo. Por ejemplo, sobre lo que hicieron en el día de ayer. Si ustedes prestan atención a quién es o qué es aquello que permite la reflexión, se darán cuenta de que esa capacidad de volverse sobre nosotros mismos, sobre un hecho pasado en la experiencia, implica que hay algo que se ha mantenido idéntico a sí mismo. ¿Cómo puedo volver? O sea, es como si dijéramos, la posibilidad de que haya una distancia entre la experiencia y la conciencia es ese yo. Si no, estaríamos en un estado de como el de la rapsodia de sensaciones, donde no hay distancia entre lo que sucede y la conciencia de lo que sucede. Si nosotros estuviésemos, como estamos embriagados, donde no hay la experiencia y la conciencia están como fusionadas, no hay distancia entre lo que vivimos y la conciencia de eso que vivimos. Ese yo es necesariamente una distensión de la experiencia, está fuera de la experiencia, pero a la vez es la condición de posibilidad de la experiencia. No es un tema sencillo, pero quizás el ejemplo este que habíamos dado del recuerdo, ¿dimos el ejemplo del recuerdo? No. Creo que no. 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 No me acuerdo si dimos el ejemplo. Bueno, simplemente recuerden algo. El hecho de que haya un algo recordado implica que si lo recuerdo, entonces si yo puedo ir abriendo, desplegando lo recordado,
es porque el yo que experimentó eso que era recuerdo está metido dentro de lo recordado. Pero ¿a quién le muestra lo recordado el yo inmerso en el recuerdo si no es el yo que estuvo siempre? Y que fue aquel que hizo posible esa experiencia que ahora estoy recordando. Bueno, falta un minuto. Entonces, para concluir, lo que le pasa a la metafísica en su disciplina llamada psicología racional, que dice conocer acerca del alma, es que lamentablemente cae en un error lógico, y ese error lógico es considerar un mismo objeto, un mismo término, a la vez como sujeto y como sustancia. Y Kant ha demostrado que el sujeto no es sustancia. O sea, cuando le aplica a un mismo concepto dos funciones diferentes, lo que ocurre es un error lógico llamado paralogismo. Bueno, volvemos en unos minutos.